Personajes de psicología que cambiaron la historia. Carl Rogers, nacido el 8 de enero de 1902, fue uno de los creadores del humanismo, una concepción del ser humano, la tercera fuerza. Fue el cuarto de 6 hijos educados en el seno familiar, encaminado al trabajo y pocas distracciones, con una familia exigente y religiosa. Al cumplir 12 años, sus padres instalaron una granja para alejar a sus hijos de las tentaciones de la vida suburbana. Crió mariposas y capullos de niño. Su padre lo estimuló con libros de agricultura, con lo que criaba cerdos y animales de granja, aprendiendo el método científico mediante el ensayo y el error, con la crianza de los animales. En Wisconsin desarrolló su carrera universitaria en agricultura. Dejó la agricultura comenzando a estudiar historia apegado a los temas eclesiásticos. Atraído por temas de psicología y psiquiatría, acudió a cursos en el Union Seminary, ingresando al doctorado de psicopedagogía en la Universidad de Columbia. Se estableció en el tratamiento de niños, acercándose cada vez más a la psicología. Familiarizado con los enfoques freudianos de sus maestros, descubriendo que entraban en conflicto con los puntos de vista estadísticos, sintiendo la necesidad de resolver dicho conflicto. Lo emplearon como psicólogo en la Sociedad de Protección de la Infancia contra la Crueldad, con un sueldo muy bajo. Durante los 8 primeros años al salir de la carrera, estuvo dedicado a hacer entrevistas terapéuticas, buscando la eficacia con sus clientes, dándose cuenta que comenzaba a crear su propio punto de vista al partir de su experiencia, observando que podía haber errores en las enseñanzas de las autoridades psicológicas. Al ver las entrevistas coercitivas y manipuladoras existentes, se dio cuenta que no habría aprendizaje significativo en ellas. Harto de que la entrevista tradicional no tuviera buenos resultados, se dio cuenta que el cliente mismo le podía dar dirección a su proceso. Acudió a la Asociación Norteamericana de Psicología para comprobar que se exponían trabajos de ratas de laboratorio diferentes a los trabajos que él estaba descubriendo, pero observó que los asistentes sociales psiquiátricos hablaban el mismo idioma que él, relacionándose un poco más con la psicología y desempeñándose activamente en la atención de niños con problemas, hasta que se crea la Asociación Norteamericana de Psicología Aplicada, creando cursos de psicología, aceptándole el departamento de psicología como psicólogo. Instaló un centro de rehabilitación en Rochester. Al nacimiento de sus hijos, David y Natalie, aprendió mucho de psicología y de la subjetividad humana, mientras trabajaba en Rochester, aprendiendo a convertirse en un buen padre. En 1940 aceptó un puesto en la Universidad del Estado de Ohio. Ahí le ofrecieron una cátedra como profesor de dedicación exclusiva, agradeciendo no haber pasado por un proceso tan degradante como el proceso escalafonario y burocrático. Redactó un manuscrito de consejería y psicoterapia, otorgando su punto de vista del tratamiento que para él era el más eficaz. Lo llevó a una editorial, vendiendo 70,000 ejemplares. El hombre es más que la suma de sus partes. Creó la terapia centrada en el cliente, colocando al cliente y al terapeuta en el mismo nivel, en donde se habla de un clima agradable y la confianza en la persona, mencionando que el terapeuta debe desarrollar la empatía, la autenticidad y la congruencia para apoyar a su cliente. El cambio ocurre por parte del paciente si se siente aceptado y comprendido por el terapeuta. Dirigida en el siglo XX, la psicología hacia 2 caminos, el psicoanálisis de Freud, en donde el inconsciente y la personalidad se definían en la infancia, y el conductismo de Skinner y Pavlov, donde hablan de que todo es aprendido mediante estímulo, respuesta y condicionamientos. Escuelas deterministas. El humanismo coloca al individuo como el centro del mundo libre, una persona entera, en comunicación constante, tomando decisiones, siendo responsable de las mismas y encaminado a un fin, con un propósito individual.
Rogers fue nombrado como el psicólogo clínico más influyente del siglo XX después de Freud. Su última etapa pasó con su esposa Helen Elliot en zonas de México y el Caribe, con actividades como pintar y nadar, fotografiar el paisaje. Falleció repentinamente el 4 de enero de 1987 de un ataque al corazón. Antes de su muerte, se involucró en temas políticos y había sido nominado para el Premio Nobel de la Paz. La curiosa paradoja es que cuando me acepto tal y como soy, entonces puedo cambiar.